Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes estén viendo y escuchando esta grabación. Bueno, mi nombre es Sandra, ya nos conocimos en el primer encuentro que fue parte del módulo 1. En esta oportunidad voy a estar compartiendo con ustedes y también con integrantes de las demás comisiones. Yo soy la docente y tutora de la comisión número 4. En el marco de esta capacitación de la ley Micaela, también impulsada, llevada adelante por el programa de Género y Diversidad del Ministerio de Educación y también de Educar. Lo que hoy vamos a estar haciendo es profundizar sobre uno de los temas que estuvimos mencionando en el módulo 1, que es interseccionalidad, ¿sí? Para ello, bueno, yo voy a compartirles una pantalla para que vayamos dando inicio a esta presentación, ¿sí? Bueno, como ya hemos mencionado, esto es una capacitación obligatoria de géneros para todas las personas que integran los 3 poderes del Estado. Y por supuesto vamos a seguir trabajando, enmarcándonos en lo que es la Ley Micaela número 27499. Bueno, les damos la bienvenida a este espacio, y bueno, y recordarles que este tema es parte del módulo 1, donde abarcamos el tema de la interseccionalidad y nos planteamos algunas preguntas. Las mujeres y la comunidad LGTBIQ, ¿somos todos iguales? Todas, todes. Esa es la pregunta que inicia esta parte del módulo 1. En principio, poder definir, esto es algo que estuvimos trabajando también en el módulo 1, qué implica o qué significa una definición algo amplia de lo que es la interseccionalidad. En principio son identidades, características que convergen y estructuran las vivencias de las personas, en donde queda en evidencia el carácter de sus opresiones. Se trata de una subordinación de género en intersección y con subordinación de clase, etnia, sexualidad, nacionalidad, situación de discapacidad, procesos de racialización, religión, una situación de encierro, por ejemplo. Entonces, las preguntas que van a dar cuenta de esta noción, de este concepto, es poder pensar quién es o quiénes son o quién es el sujeto del derecho y quién es el sujeto objeto de las opresiones. Y también poder pensar cuál es el carácter de esas opresiones de las que hablamos. En principio me parecía importante poder entender de qué hablamos cuando hablamos de interseccionalidad. La interseccionalidad es como un concepto o una noción que se empezó, digamos, a utilizar desde ámbitos que antes no tenían, digamos, tanto uso, en particular en el campo de las ciencias sociales. Pero además la intersección la conocemos como algo, digamos, que refiere, por ejemplo, o sea, a la geometría, a la teoría de los conjuntos. Se habla de la interseccionalidad de un grupo A, de un grupo B, digamos, y en qué lugares se intersectan. O, por ejemplo, una línea cuando se cruza con otras paralelas, en qué puntos se intersectan. Después también hablamos de interseccionalidad cuando nos referimos a las señales viales, ¿no? Cuando hay una cruce, que bueno, hay una intersección, se llama la atención porque hay una intersección en cruz, o a veces hay como una T. Bueno, esas son como las conocidas y pensaba, digamos, en que lo tengamos como referencia, porque bueno, no es que no tiene nada que ver, sino que en sí referencia a el entrecruzamiento de algunas cosas, como por ejemplo acá de conjuntos o de calles, pero después también de las intersecciones de las que vamos a hablar y pensar en la noción de interseccionalidad, tiene que ver con los diferentes aspectos que constituyen a las personas, desde sus cuestiones identitarias como también físico y biológicas.
Acá hay un ejemplo de un grafiquito donde hay un montón de aspectos que se entrecruzan unos con otros, y eso es lo que se va a denominar la interseccionalidad, donde puede estar presente la situación económica, una situación de discapacidad, o las capacidades que tengamos, ¿no? La edad, por ejemplo, también el género, también la religión, y como decíamos antes, la etnia. Como para poder entender que esta noción de interseccionalidad toma otro modo de comprenderse cuando es empezada a tomarse en ámbitos académicos, es utilizada para poder comprender el carácter de las opresiones o caracterizar las relaciones de desigualdad existentes en la sociedad. Pero es en el marco del feminismo, de las experiencias marcadas por el feminismo, es donde toma más fuerza, ¿no? Entonces, por ahí es importante entender que está presente tanto desde las experiencias feministas y los activismos, pero también desde el lado académico o intelectual. ¿Por qué, digamos, mencionamos estos dos lugares? Porque, bueno, primero va a darse una experiencia que va a dar cuenta después, cuando este término es acuñado y es como conocido más en los ámbitos, si se quiere, intelectuales, pero ya antes se había hecho mención, ¿no? Digamos, en estos términos estrictos de una definición de la interseccionalidad, pero sí va a estar puesto en las experiencias de los feminismos que también fueron conocidos como los feminismos de la tercera ola. Es decir, cuando se empieza a identificar que hay una tercera ola de feminismos que viene a dar respuesta a los feminismos de carácter más radical, donde se hacía foco casi únicamente en las opresiones por una cuestión de género, ¿no? Y estos feminismos que constituyen los feminismos de la tercera ola vienen a dar cuenta de que no solamente existe un solo tipo de opresión y que las opresiones no es solamente por el hecho de ser mujeres únicamente, sino que a su vez se acompañan numerosas opresiones. Entonces, es importante poder entender esta construcción del concepto de interseccionalidad a partir de algunos aportes que acá estuvimos enumerando. Así como antecedentes, nos podemos ubicar en el año 1977, 1982, es decir, a fines de las décadas de los 70, donde se va a poner como una fecha no exacta, pero sí para el surgimiento de estos feminismos de la tercera ola. Una grupalidad o una colectiva antirracista del norte global, pero desde los feminismos negros, es la colectiva Combahee River, que hace una declaración antirracista y donde allí enuncia algo que después vamos a identificar como esta noción de interseccionalidad, pero habla de la simultaneidad de opresiones, para mencionar qué es lo que les sucede a las mujeres en particular y las mujeres negras, y cuáles son sus características de la opresión, no solamente por ser mujeres, sino también por ser negras, es decir, por su etnia y también por su condición económica. Esta colectiva Combahee River es fundamentalmente de un feminismo antirracista, que así se define. Y en esta declaración que hace en el año 1977, como para dar cuenta o como una declaración fundante de esta colectividad que conforman, en esta declaración hablan de la simultaneidad de opresiones, para decir que no solamente existe un solo tipo de opresión, y también para decir que no existe una jerarquía de opresiones. Después, casi ahí como de forma simultánea, también hay que remarcar que durante este tiempo, donde después se consolida lo que llamamos los feminismos de la tercera ola, es un gran aporte de los feminismos afroamericanos, pero también el aporte que empieza a tener los feminismos que tienen un origen latinoamericano, ¿sí? Que van a pasar
numerosas exponentes de origen mestizo, chicano, indígena, pero que son personas que habitan en Estados Unidos, que son muchas de ellas migrantes, que van a dar cuenta también de este aporte para la consolidación de esta tercera ola del feminismo. Después hay alguien que indudablemente es la referencia del feminismo antirracista, que fue Angela Davis, que también ella es una abolicionista del sistema carcelario. De hecho, estuvo detenida, bueno, y tuvo una gran producción, además de ser una gran intelectual y académica de referencia para, bueno, bastantes generaciones, incluso en la actualidad. En este recorrido, digamos, de los aportes para la construcción de esta noción de interseccionalidad, también podemos mencionar a Cherry Moraga y Gloria Anzaldúa. Ambas, digamos, hacen algún aporte, en principio en el año 1981 y también en 1988, por un lado con una producción colectiva que fue un llamamiento para invitar a que otras feministas escriban aduciendo o argumentando que, o entendiendo, digamos, que los feminismos previos a esta tercera ola no hablaban de las mujeres y mucho menos de las mujeres racializadas, sino que estaban hablando de una mujer blanca y occidental. En ese sentido se construye de forma colectiva una obra que es de referencia de los feminismos interseccionales, que es Esta puente en mi espalda, esa es la traducción al español, donde, bueno, pueden encontrar allí un montón de relatos, tanto como poéticos, pero también de trayectorias de vida de muchísimas mujeres latinoamericanas, también afrodescendientes, también asiáticas, donde relatan su inserción en el ámbito del feminismo, pero también reclamos y demandas a este ámbito que a su vez critican, donde entienden que el reconocimiento de las opresiones tiene que estar presente y tiene que entenderse en función también de las pertenencias de las personas, en particular esta grupalidad que produjo esta puente de mi espalda, habla de lo fronterizo, de los bordes. De hecho, Gloria Anzaldúa escribe también un material de referencia que se llama La Frontera o The New Mestiza. Allí este grupo que incluso a la actualidad tiene una gran repercusión y es de referencia todo el aporte que han hecho para poder entender la presencia de otros feminismos, ¿no? Ya no, en este momento no estamos hablando del feminismo o de la mujer, sino desde las pluralidades, ¿no? De nombrar que existen más de un feminismo, es decir, feminismos en plural. Después también alguien que es de una importantísima referencia y que también fue parte de esta puente en mi espalda como escritora es Audre Lorde, que tiene como un escrito que podamos incluirlo en esta genealogía de la construcción de la noción de interseccionalidad, un texto del que habla, que menciona que no hay jerarquía de opresiones, ¿sí? Haciendo alusión de que no es que hay una opresión peor que la otra, sino que ese conjunto de opresiones es el que da cuenta de la situación de una persona. Por ejemplo, de una mujer negra, lesbiana y pobre, y que vive en los países denominados, entre comillas, del tercer mundo, ¿sí? También otra escritora, también afrodescendiente, es Bell Hooks, que uno de sus materiales que en los últimos años ha tomado mucha repercusión, que es un libro también fundamental para poder pensar desde una perspectiva interseccional, que es Feminismo para todo el mundo.
Y después sí llegamos a Kimberly Crenshaw, que es ella a quien hace mención y en sus escritos menciona la interseccionalidad, pero sin duda, digamos, todo este antecedente previo a poder acuñar este término fue quien nutrió de todos esos aportes para poder entenderlo. Lo que ella plantea es una intelectual y también abogada, y a partir de una situación vinculada a la condición de las mujeres frente al trabajo y cuáles eran aquellas opresiones que daba cuenta de su no acceso a derechos, y que no solamente tenía que ver su condición de etnia, de ser afrodescendientes, sino también el hecho de ser mujer. Entonces, que allí existían otras más opresiones que, pensándolas de forma interseccional, eso daba cuenta de opresiones particulares, ¿no? Y que no solamente determinaba la opresión el hecho de ser mujer, es decir, la cuestión del género. A su vez también, casi en simultáneo y ahí a muy poquito tiempo, también tenemos a Patricia Hill Collins, también otra intelectual que da cuenta de esta noción de interseccionalidad y le agrega la cuestión de los privilegios, ¿no? Y que es necesario poder entender la interseccionalidad para poder visualizar las opresiones o los padecimientos que padecen determinados grupos de personas, pero también hay que pensarlo en función de que existen personas que gozan de determinados privilegios porque, por el hecho de que existan otras personas que sufren opresiones, ¿no? Entonces incorpora otra mirada acerca de esta noción de la interseccionalidad. Después es importante poder entender, además de estos aportes que dan cuenta de la interseccionalidad, el aporte, por un lado, de Aníbal Quijano y de María Lugones. Aníbal Quijano es también un intelectual peruano que piensa la cuestión de la colonialidad existente en todo lo que es Latinoamérica, u otras feministas latinoamericanas van a hablar de Abya Yala, y lo que implicó la llegada o ese descubrimiento de América por parte de Occidente. Y eso lo que implicó fue una transformación profunda y sistemática de los modos de organización y también de las mentalidades. De hecho, digamos, las subjetividades que se piensan o que son occidentales son las que se instalan en estos territorios y que perduran hasta la actualidad. El hecho de la llegada de Occidente a este continente hace ya casi 530 años hizo que se instale y que se profundice las experiencias de colonización en estos territorios. Y bueno, y Aníbal Quijano hace todo un desarrollo. ¿Y por qué lo podemos entender en relación a la interseccionalidad? Porque cuando se hablamos de colonialidad, estamos hablando de una construcción universal de las personas y de una referencia en donde todo, digamos, es subalterno, ¿no? A la imagen de un varón blanco, heterosexual o que se muestra ser heterosexual y de un alto nivel adquisitivo. Y esa es la referencia que se instala con la colonialidad. Y esa es la referencia que hace que el surgimiento de todas estas experiencias de feminismos que denominamos interseccionales es lo que reclaman, es lo que demandan, es que este feminismo blanco y occidental tiene como referencia a una idea o está mucho más cercana de ese ideal que es el que tiene la referencia o tiene la legitimidad para el ejercicio del poder, ¿no? Entonces, a partir de ese universal es que también es el que se construye esa lógica occidental donde solamente prevalece ideas universales, o de varón o de mujer. Entonces, esto es lo que se critica al pensar que existen
otras situaciones, otras características y otro modo de pensarse y que exceden a esa imagen de la mujer como la mujer sujeta de las opresiones de este sistema machista, patriarcal, capitalista. También es importante mencionar en este aporte de la decolonialidad a María Lugones, porque si bien Aníbal Quijano habla de la decolonialidad del poder en un sentido amplio, ella lo que propone es pensar también la decolonialidad del género, porque entiende que con la colonización de estos territorios latinoamericanos, y como van a mencionar las feministas interseccionales Elavia Ayala o feminismos latinoamericanos, el sistema heterosexual es el que impone también la colonia, es decir, los modos de vincularse con la sexualidad, los modos de entender la reproducción, los modos de construir una ética y una moral, por sobre todo cristiana, es también lo que instala la colonialidad. Y entonces lo que hace María Lugones es enunciarlo. Por su parte también, para venir un poquito más a nuestros territorios, podemos mencionar como antecedentes o como parte de este recorrido interseccional a Och Curiel, podemos ubicarla entre el año 2000, 2010 hasta a la actualidad, junto con Yuderquis Espinosa. Ellas hablan del feminismo decolonial, ese feminismo decolonial que también enuncia María Lugones, pero ya más en términos intelectuales. Si bien tanto Och Curiel como Yuderquis Espinosa también habitan la academia, pero son mucho más críticas, ¿no? Incluso se animan a criticar el uso y la aplicación institucional de esta definición de la interseccionalidad, donde se habla o se utiliza y se trata de pensar, pero con el solo hecho de visibilizarlo. Ellas lo que plantean es que además hay que poder hacerse algo, digamos, ¿qué hacemos si conocemos y sabemos qué es lo que sucede y por qué se da estas opresiones si las miramos desde un lugar interseccional? Pero bueno, ¿cuál es la respuesta? Se pregunta Yuderquis Espinosa, ¿sí? Entonces, para poder entender todo este recorrido, o por lo menos para poder explicarles esta noción de la interseccionalidad, me pareció importante poder entender todo este contexto y cómo el surgimiento de esta noción tiene un gran impacto al poder entender no solamente el feminismo, sino poder entender que esta mirada o esta perspectiva desde la interseccionalidad es necesaria que se considere como una categoría de análisis, ¿no? Y que pueda ser pensada desde una perspectiva de los derechos humanos y que otra vez, digamos, el feminismo nos abre las puertas, nos ofrece, digamos, esta posibilidad de construcción, también a partir de contradicciones, pero también de nuevos aportes, de poder entender que esta idea de interseccionalidad también es útil para pensarla como categoría de análisis. Entonces, lo que hace esta perspectiva interseccional es visibilizar las opresiones, que también visibiliza que es un gran problema, ¿no? Poder mirar desde estos lugares donde si no se mira desde un enfoque interseccional, miramos todo de forma lineal, desde una imagen universal de las personas, ¿no? En esto, y además de no solamente universal, sino también de forma binaria, o son varones y son mujeres, ¿no? Sin tener en cuenta esto que mencionamos de lo plural, ¿no? De pensar feminismos con ese, de pensar mujeres, varones, de pensar lesbianas, travestis, trans, pensar siempre desde un enfoque que piense las pluralidades de las personas y sus construcciones y también sus identidades. Lo que demuestra esta perspectiva interseccional también da cuenta de que las opresiones tienen un carácter estructural y que no solamente se explican de un solo modo. Que también esta perspectiva interseccional excede lo que mencionamos como la perspectiva de género, lo excede muchísimo más y que por eso es interesante y
y necesario poder pensarlos en dimensiones como, por ejemplo, cómo se piensan las políticas públicas, ¿no? Cómo piensa el Estado cuando diseña o propone una iniciativa para llevar adelante. Lo piensa desde una perspectiva interseccional, lo piensa en función de las diversidades o las características de una población o un grupo poblacional determinado. Bueno, también los aspectos de la perspectiva interseccional podemos mencionar que se conforma o se está conformando como una categoría de análisis. Pero también una de las cosas que nos dice Yuerkis Espinosa es que el riesgo, digamos, de incorporarse al Estado, de institucionalizarse, de tener un carácter tan o académico o intelectual, corre el riesgo de perder de vista de que es necesario esta perspectiva interseccional para poder transformar, para poder cambiar, para poder crear otros modos de vida posibles, diferentes, que puedan entender las opresiones y cambiarlas, ¿sí? El aspecto también de la perspectiva interseccional es que aporta enfoques identitarios, pero también históricos y también políticos. Y tiene un claro posicionamiento en contra del racismo, el heterosexismo y también del capitalismo. Es decir, es una noción fuerte y que tiene un gran contenido político, como lo fue, digamos, su proceso de construcción que lo estuvimos viendo. Entonces, me pareció también importante mencionarles algunas experiencias o qué cosas surgen a partir de este enfoque o esta mirada interseccional. Por un lado, el surgimiento de experiencias que dan cuenta de una contrahegemonía, porque es, digamos, en función de una crítica, una demanda de que había otras personas que no estaban siendo vistas, no estaban siendo tenidas en cuenta, no se sabía, no se podía visualizar más allá de un sujeto o una sujeta universal, ¿no? Más allá de un sujeto o una sujeta de forma binaria. Es decir, que estos activismos contrahegemónicos no se piensan en un sujeto único de sus luchas, de sus procesos de organización y construcción. Ejemplos de esos podemos mencionar los movimientos antirracistas, afrodescendientes, colectivos migrantes, colectivos marrones, también los colectivos discas o de la diversidad funcional, también de la diversidad corporal, como son los activismos gordos, los activismos del medio ambiente o contra el cambio climático, movimientos indígenas, de pueblos originarios, activismos decoloniales transfeministas, feminismos no occidentales, y también se incluyen a los movimientos o los que son partes del colectivo LGTBIQ+. Una de las cosas, digamos, que piensan, digamos, todas estas experiencias, es también pensar en función de no sujetos únicos y desde una mirada direccional, sino lo que aportan estos enfoques interseccionales es poder pensar el acceso a derechos, la promoción de derechos o una perspectiva de derechos humanos, donde se pueda pensar la justicia social, donde se pueda pensar el acceso a los derechos, donde también se hable de redistribución económica y también se hablen de las reivindicaciones, ¿sí? Y que no son demandas por separados, no es que solamente se exigen demandas de redistribución económicas y se exigen demandas identitarias, sino que pueden ir juntas y que esto, digamos, es posible lograrlo a partir de este enfoque desde la interseccionalidad. Bueno, acá les puedo compartir algunas experiencias por ahí conocidas, pero también les invito a ustedes para que puedan pensar qué otras experiencias o activismos interseccionales conocen. Acá está la imagen de un libro que es de Maldita Aliciada, es el relato de una persona en sillas de ruedas, una persona disca o con discapacidad funcional.
Después tenemos también una imagen del colectivo Identidad Marrón, donde dice: nadie es ilegal y menos en tierra robada. Una movilización por el cambio climático, dice: cambia el sistema, no el clima. Después, a lo que hacía referencia al movimiento LGTBIQ, que hace también algunos años se incorporó, además de los colores tradicionales del arco iris, los colores de la bandera de travesti y trans, y también los colores marrones y negros, haciendo referencia a las personas afro y también las personas migrantes, marrones, indígenas. Así que bueno, les invito a que puedan ahí buscar en las redes o algunas experiencias que ustedes conozcan o entiendan que pueden enmarcarse en esto que estuvimos mencionando, que es la interseccionalidad. Y bueno, y después también, como parte de un ejercicio que intentamos hacer en este proceso formativo y también de intercambio que nos podemos dar cuando tenemos las clases sincrónicas, es pensar qué sucede en nuestros ámbitos. En particular, pensar en el ámbito, digamos, donde está enmarcada esta capacitación de Ley Micaela, pero también lo podemos pensar en los diferentes ámbitos que transitamos, que habitamos, que somos parte. Pensando en la educación sexual integral, por ejemplo, ¿cómo es esa educación sexual integral? ¿Cómo son sus contenidos? ¿La podemos pensar de forma no binaria y también interseccional? ¿Y qué pasa en los ámbitos administrativos del Estado? ¿Quiénes los ocupan? ¿Desde qué lugares se hablan? ¿Cómo se gestiona la atención, por ejemplo? ¿Quiénes son las personas que escriben o cuentan la historia, por ejemplo, en los contenidos que son parte de los currículos o de los proyectos educativos? Preguntarnos también qué sucede en la universidad. ¿Conocen algún docente que sea indígena, afrodescendiente, marrón, migrante? Y si es migrante, ¿qué tipo de migrante es? ¿De qué lugar? ¿Es latinoamericano, latinoamericana? ¿Es de la Vía Yala? Eh, Después preguntarnos qué sucede con las personas en sillas de ruedas o personas ciegas. ¿De qué modo? ¿Cómo llegan a la escuela? ¿Tienen accesibilidad? ¿Cómo es posible pensar un enfoque interseccional para que quepan todas las personas? ¿Quiénes son las personas que trabajan en el Estado? ¿Cuáles son sus características? Pensémoslas desde un lugar interseccional. Entonces, esta pregunta, y seguimos con las preguntas, pero tienen que ver también con nuestros propios interrogantes, que les invito a que ustedes puedan hacérselos, y que si quieren pueden escribirlo y lo pueden compartir después también en el foro de intercambio, en el aula virtual. ¿Cuáles son las intersecciones en sus vidas cotidianas? ¿En qué condiciones o situaciones estas intersecciones dan por resultado opresiones en sus vidas? ¿Y en cuáles resultan privilegios? Les dejo para pensar estas preguntas. Bueno, hasta acá estuvimos compartiendo esta profundización del módulo 1 que tiene que ver con las interseccionalidades. Bueno, nos vemos con la comisión 4 de forma sincrónica, y con los demás, bueno, cuando nos podamos ver de forma presencial. Gracias.